Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, conducido por el pastor John Pirela, su servidor en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por este día tan hermoso y de verdad para mí es un placer estar de nuevo en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. Recordándoles, hermanos, que este programa, les recuerdo que sale al aire de lunes a viernes. Sale al aire este programa La Voz de Dios por la 95.9 Alégrate a las 7 de la noche, de lunes a viernes. Los días sábados salimos al aire por la 92.7 Buenas Nuevas a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Los sábados también salimos al aire por la 95.9 a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. Yo soy el pastor John Pirela de la comunidad cristiana La Voz de Dios. Estamos ubicados en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo, en esa entrada, subiendo allí por los frentes de la Clínica Zulia, a la tercera cuadra a mano izquierda. Allí en esa esquina está ubicada nuestra congregación en Sabaneta. También tenemos una congregación en Santa Cruz de Mara, igual se llama la comunidad cristiana La Voz de Dios. Estamos ubicados en Villa El Moján, sector Planetario, entre el Ranchón de Luis y el Planetario, allí en esa calle, en el Tapón. Allí tenemos servicio los jueves a las 7 de la noche y los domingos también a las 7 de la noche. Está cordialmente invitado a nuestro servicio. Y en la Cañada de Urdaneta, también en el sector El Taparo, compartimos la palabra todos los viernes a las 7 de la noche. Si usted tiene un familiar o vive en la Cañada de Urdaneta, puede comunicarse conmigo y yo le estaría dando la información a cualquiera de nuestras congregaciones para que usted estudie con nosotros, estudiemos, compartamos la palabra del Señor y crezcamos en Cristo Jesús. Nuestro contacto es el 0426-100-7839. Repito, 0426-100-7839. El día de hoy estaremos compartiendo un tema muy importante y de verdad que va a ser de mucha edificación para nosotros. El tema es titulado Servidores de Cristo. Sí, es titulado el tema del día de hoy, Servidores de Cristo. Y sin más preámbulos, vámonos a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a empezar a leer. Vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 de Corintios. Durante toda la enseñanza, esto va a ser el fundamento de la enseñanza del día de hoy, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de 1 Corintios. Comienza el apóstol Pablo diciendo, inspirado por Dios, por supuesto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hablando el apóstol Pablo de que eran niños en Cristo, de que todavía no eran capaces. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a que ellos eran niños en Cristo, tiene que ver también con lo que escribió el escritor de Hebreo, que muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que no. La verdad, yo no le puedo dar seguridad de quién es o quién sea, porque la Biblia no dice quién fue el autor del libro. Ahora, tenemos se ven algunos focos por lo que dice, por cómo se despide, que fue el apóstol Pablo. Pero bueno, no vamos más allá de lo que está escrito y leamos Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice de esta manera: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. A esto se refería Pablo en 1 Corintios 3, versículo 1 y 2.
que ellos eran niños en Cristo. En el versículo 14 de segunda de Hebreos capítulo 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son los que son maduros, que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el apóstol Pablo dijo a los corintios que ellos eran niños espirituales, es decir, que no tenían los sentidos ejercitados en el bien y el mal, sino que eran niños, eran inmaduros espiritualmente. En el versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo sigue hablando, y quiero que preste mucha atención porque este es como el fundamento de lo que es la relación entre el pastor y la congregación. Dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno concedió el Señor. Mire, si leemos 1 Corintios capítulo 7 versículo 23, dice que por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Usted fue comprado a precio de sangre y usted pertenece a Cristo, no a ningún hombre. Por eso no podemos decir, no, yo pertenezco a tal pastor o yo pertenezco a la cobertura de tal apóstol. ¿Por qué, hermano? Porque eso es antibíblico. Nosotros como iglesia pertenecemos a Jesucristo, quien es el pastor, un colaborador de Dios para su servicio. Usted puede decir, mi pastor, el hombre que me enseña es este o aquel, pero usted no puede decir que pertenece, ni que es un hijo espiritual, ni que es, no, hermano, somos de Cristo, no os hagáis esclavos de los hombres. Versículo 6, el apóstol Pablo sigue, versículo 6, el apóstol Pablo sigue hablando y dice: yo planté, Apolos regó. O sea, el apóstol Pablo plantó y el pastor Apolo, Pablo era un apóstol y Apolo era un pastor. El apóstol Pablo plantó y el pastor Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Por eso, hermano, no hay nada más satánico que decir, no, porque tal pastor está bajo la cobertura de no sé qué apóstol. No, hermano, eso no es de Dios, no es bíblico decir que un pastor está bajo la cobertura de otro pastor. No es bíblico. ¿Por qué? Porque el que planta, en este caso de 1 Corintios, en la cual había un apóstol, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, que fue el que plantó en Corintio, y estaba también el pastor Apolo. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que ni el que planta es algo, ni el que riega, y que los dos son una misma cosa. Esto quiere decir que Pablo nunca fue cobertura de Apolo. Porque como les dije, lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, 23, por precio fuisteis comprados, a precio de sangre en la cruz del Calvario, hermano. No os hagáis esclavos de los hombres. Dice así en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero ¿cuándo será esto? Todos los meses que la iglesia, los hermanos tienen que dar el diezmo al pastor. No, hermano. Esto es lo mismo que habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Quisiera que leyera conmigo, hermano, y sea como los hermanos de Berea, que corroboren todo lo que yo estoy diciendo. Capítulo 5, versículo 1 de 1 de Pedro dice: ruego a los ancianos
que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No podemos tener señorío de las ovejas del Señor. Como pastores somos colaboradores de Dios, pero no somos los señores de la iglesia ni los señores de las ovejas. Nosotros no podemos señorear a la iglesia, no podemos dominar la iglesia, no somos la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Hay pastores, hermanos, que han llegado al extremo de decir que si una oveja se traslada de una iglesia a otra iglesia, debe llevar carta de recomendación y la firma del pastor, porque no sé qué y porque no sé qué más. Hermano, eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia acerca del fundamento de la iglesia. Porque si te vas de la iglesia, te vas bajo maldición, a menos que el pastor te dé la bendición. No, hermano, no podemos tener señorío de la iglesia. La bendición y la maldición de un hermano no dependen del pastor si lo quiere bendecir o no, sino de la obediencia del hermano hacia Dios y su palabra. Versículo 4 de 1 de Corintios capítulo 5, versículo 4 dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando Cristo venga por su iglesia, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, hermano. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 8, que cada uno recibirá con su recompensa conforme a su labor, pero esto no será en la tierra, sino cuando Cristo venga por su iglesia. En el versículo 9 de 1 de Corintios 3 sigue hablando el apóstol Pablo y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. La palabra labranza quiere decir tierra trabajada para plantación o siembra. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este versículo es muy importante, el versículo 10, porque Pablo dice que es conforme a la gracia que Dios le dio a él, al apóstol Pablo. Él puso el fundamento. Esto tiene que ver con lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, cuando dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, hablando de cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo capacitó para el evangelio, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, entre todos los que no son judíos. No consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, Pablo no fue a pedir cobertura ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no fue a pedirle cobertura porque ya Pablo estaba trabajando en el evangelio que Dios le había encomendado. En el versículo 6 de Gálatas capítulo 2, versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, los apóstoles del Señor, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me enseñaron. Antes
Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, como vieron que Pablo fue llamado y capacitado por Dios para predicar a los que no son judíos, y a Pedro Dios lo capacitó para predicar a los que sí son judíos, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aunque es un mismo evangelio, hermanos, simplemente que están especializados el apóstol Pedro en predicarle a aquellos que estaban bajo la ley, según los judíos, pues, no es que estaban bajo la ley, ya no estaban bajo la ley, pues si creyeron en Cristo eran libres de la ley. Pero el apóstol Pedro fue especializado por Dios para predicarle a los judíos, y Pablo a los gentiles, a los que no son judíos. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Por eso usted lee las cartas de Pablo y las cartas de Santiago y de Pedro y de Juan, tienen un punto que son distintos en cuanto a la ley y a la gracia. Bien, pero sigamos leyendo. Por eso que Pablo dice en el versículo 10 de 1 de Corintios 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El que dice Efesios 2:20, que nosotros estamos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios, las cartas inspiradas por Dios, la Biblia. Por eso dice Efesios capítulo 5 versículo 21, sométase cada uno de vosotros en el temor del Señor. En el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Efesios 5:21. Hermano, Pablo puso el fundamento, y los apóstoles, y los profetas. Y nosotros, los otros, que venimos ahora a trabajar según el mismo evangelio, debemos edificar sobre el mismo fundamento que ellos dejaron. Encima de este fundamento que es la palabra de Dios. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. No podemos salirnos de la Biblia. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Dice, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que reedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto quiere decir que hay pastores que están haciendo las cosas mal por ignorancia, y Dios al final tendrá misericordia de ellos. Ahora el pastor que esté haciendo las cosas mal, que esté recogiendo diezmo y obligando a la gente a dar el diezmo, o le diga, manipulando a las personas, el diezmo no es obligado, pero bueno, si usted no diezma es un maldito. Esa manipulación, el que esté trabajando conforme a estas manipulaciones con respecto a los pactos y a la nueva era y al Kingdom Now y tantas doctrinas locas que hoy en día han salido, lamentablemente, hermano, y me disculpa la expresión y la manera en la cual digo esto, pero no es, eso es algo que es antibíblico. Y el pastor que esté trabajando conforme a estos nuevos rudimentos que han salido en los últimos tiempos, lo cual el apóstol Pablo dice en Timoteo que son doctrinas de demonio, los que estén trabajando conforme a todos estos rudimentos nuevos, sabiendo y teniendo el conocimiento de que eso no es lo correcto, ok, estas personas, hermano, sin lugar a duda, se irán al infierno si no se arrepienten. Pero hay pastores que están haciendo las cosas mal, pero esto lo hacen es por ignorancia, creyendo que están haciendo el bien. Es aquí donde el apóstol Pablo dice que ellos serán salvos como quien escapa del fuego, porque quizás lo hicieron en ignorancia, ¿verdad? En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
no está hablando del cuerpo, sino de la iglesia en general. Hay una parte en la Biblia, un versículo bíblico, claro, una carta donde Pablo habla de que nuestro cuerpo es templo y morada del Señor. Claro que sí. Pero en este versículo el apóstol Pablo está hablando en cuanto a la congregación. Cuando nos reunimos como congregación, somos el cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia en general, no del cuerpo individualmente de un miembro. Aunque el cuerpo individualmente de un miembro también es templo del Señor, pero aquí se refiere al cuerpo, a la iglesia, a la congregación. Dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo viene hablando según el contexto de pastores que están haciendo mal las cosas, a la final van a ser salvos, pero dice en el versículo 17 que si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo se destruye un templo de Dios? Puede ser por la doctrina. Puede ser por la doctrina. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te están escuchando. Entonces, hermano, destruir un templo puede ser errar en cuanto a la doctrina. Por eso los pastores debemos tener mucho cuidado con la doctrina que predicamos y estar atento, hermano, a la voz del Señor en su palabra. Leer la palabra, estudiar, saber lo que hacemos, hermano. Aunque es imposible que como hombre no nos equivoquemos y no erremos en algunos puntos bíblicos, ya que la Biblia es la mente de Cristo y es más grande, hermano. Comparar la mente de Cristo con nuestra mente, hermano, eso es como los cielos y la tierra. Así más o menos de alto es la diferencia. Por eso, hermano, debemos ser humildes y saber que en cualquier momento podremos equivocarnos. Sin embargo, no por eso vamos a ser negligentes, porque nos podemos equivocar, no, hermano, sino que somos diligentes y hacemos las cosas conforme a la sabiduría, a la fortaleza que Dios nos da, hermano, porque queremos hacer bien las cosas. Versículo 17 dice, 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquellos que quieren manipular a las personas y quieren hacer, tienen una apariencia de piedad, hermano. Versículo 20 de 1 Corintios 3. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe diciendo: esta iglesia la levanté yo, esto lo formé yo, a este lo hice yo. No, hermano, esta iglesia la llené yo. No, ninguno se gloríe diciendo: esta es mi iglesia, esta es mi congregación, y el que no le gusta ahí tiene la puerta. Ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Versículo 21 de 1 Corintios 3. Porque todo es vuestro, todo pertenece a la iglesia, no a los pastores, sino a la iglesia. Sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de la iglesia. Todo es de la iglesia. Lamentablemente, hay templos que están a nombre del pastor. Hay templos que están a nombre de los pastores. Y utilizan la iglesia como si fuera una herencia familiar. Se muere el pastor y le queda por herencia la iglesia al hijo. Y el hijo es el pastor, aunque no esté capacitado como pastor. Y si se muere el hijo y le queda la hija, aunque la Biblia diga que la mujer no puede ser obispa, ellos dicen: no, porque eso es herencia y tiene que ser heredado. No, eso no es una herencia familiar. La iglesia no es una herencia familiar. La iglesia es el templo de Jesucristo, y el Señor llama como Él quiere, a quien Él quiere, y capacita conforme a su voluntad. Todo es de la iglesia. La iglesia no es una herencia familiar.
se dan muchos casos en los cuales el pastor muere y el que queda capacitado con el testimonio, con el trabajo y se da más a la obra que todos en la iglesia es el hijo del pastor. Sí puede pasar, porque tampoco vamos a anular a que si tú eres hijo de un pastor no puedes ser pastor. No, hermano, porque se puede dar el caso, pero no es obligatorio porque es el hijo del pastor o la hija del pastor. No, hermano, es quien está capacitado, quien el Espíritu Santo llame y le dé el don. Ese es el que va a ocupar el lugar que quiere el Espíritu Santo en la iglesia, porque la iglesia no es una herencia familiar, es el cuerpo de Cristo y hay que valorarlo y respetarlo tal como dice la Biblia. Versículo 23. Y la iglesia es de Cristo y Cristo es de Dios. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Tú qué eres? Yo soy un servidor de Cristo. Administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo de muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como les decía, hermano, cuando venga Cristo vamos a recibir nuestra recompensa. Nuestra recompensa no la buscamos aquí en este tiempo, sino cuando venga el Señor. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Tú que tienes una iglesia grande y tienes más de 500,000 miembros, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Ojalá y reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, los pastores, los servidores de Cristo. Nos ha exhibido el Señor como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Aquí se refiere Pablo a la relación del apóstol, del pastor, del líder de la iglesia y la iglesia. Hay hermanos que están muy prosperados en la iglesia y por eso a veces se envanecen. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 10: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre. O sea que en la vida del pastor, en la vida de un líder, puede existir el hambre, hermano. Si hay ministros de Dios que pasan hambre, si existe, hermano. Usted me dirá, pero bueno, pastor, ¿y dónde está su Dios? En los cielos, hermano. Pero usted no se imagina. Usted no se imagina la gloria que le espera ese pastor cuando Cristo venga por la iglesia. A ese pastor que por predicar el evangelio se ha dejado de ganar cosas, hermano, en este mundo, que muchos en la iglesia
se están ganando hoy en día. A ese pastor que no puede dedicarle el tiempo a un trabajo personal para hacer dinero, para producir, por dedicarle tiempo a usted, por leer la Biblia y estudiarla, analizarla, por llevarle a usted una palabra fresca. Pero los hermanos de la iglesia tienen el tiempo para producir, para comprar sus cosas. Aunque hay pastores, hermanos, que reciben de sus hermanos en Cristo de la iglesia, personas que están en su iglesia, pues, y les ayudan, y eso es bíblico. La Biblia dice en Gálatas 6:6: si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Por lo mismo, hermano. Versículo 12. Versículo 11 dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Aquí el apóstol Pablo está hablando porque él hubo un tiempo donde trabajaba, hubo un tiempo donde no trabajaba, no tenía trabajo. Pero hay pastores que trabajan, otros que no trabajan. De esto, hermano, no se puede juzgar, porque el obrero es digno de su salario. Hay algunos que dicen que el pastor no puede trabajar, que si el pastor trabaja porque está mal con Dios. No sabemos por qué lo está haciendo, hermano. Hay otros que ya no le da el tiempo y no pueden trabajar. Lo cierto es que el apóstol Pablo sí trabajaba, pero Pedro no trabajaba, y Juan tampoco trabajaba, sino que ellos sí vivían de la iglesia. Entonces, hermano, sigamos leyendo. El versículo 13 dice: nos difaman y rogamos a Dios, por supuesto, no a los que nos difaman, porque hay personas que les gusta difamar a otros. Dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, o sea, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, la palabra ayos no significa maestro. Un ayo, según un libro que yo estoy leyendo, que habla de la cultura de las tierras bíblicas, la cultura de los judíos, de los griegos, de los beduinos. Los ayos eran los esclavos que se encargaban de llevar a los hijos de los amos a la escuela sin que nada les sucediera en el camino. Se encargaban de llevarlos y de traerlos para que nada les sucediera y llegar a la hora exacta al colegio. Un ayo era un esclavo que estaba dedicado especialmente al cuidado del niño en cuanto a llevarlo y a traerlo de la escuela. Eso era un ayo. Nosotros somos... por eso cuando Pablo dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no quiere decir que la ley fue nuestro maestro, sino se refiere a un esclavo que llevaba al hijo del amo a la escuela. Versículo 15, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, en Cristo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La palabra padre que utiliza el apóstol Pablo aquí es fuente, pero no se refiere a que él es un padre espiritual de los corintios. Sino se refiere al amor como padre. Por eso es que dice: como a hijos amados. Como a hijos amados. No dice porque ustedes son mis hijos amados. No. Como a hijos amados. En el versículo 14 dice. Y cuando dice aunque tengáis muchos ayos, ¿verdad? Tenéis muchos padres, tenéis pocos que se quieren dar de todo corazón por la iglesia. No por eso usted va a llamar padre a su pastor. No, porque ese es mi papá espiritual, como dicen algunos. No, hermano, Jesús dijo: a nadie llaméis padre en este mundo. Se refiere a padres espirituales, por supuesto. A tu padre natural sí, pero Jesús dijo: a nadie llaméis padre en este siglo. Cuando Pablo dice que aunque tengáis muchos ayos y pocos padres, se refiere a que no todos se dan por ustedes. Por ejemplo, ¿quién pastoreaba a Corintio? El apóstol Pablo, y
el pastor Apolo. Pero ¿qué pasaba con Apolo? Leamos 1 Corintios capítulo 16, versículo 12. En la misma carta, capítulo 16, versículo 12. ¿Qué dice Pablo acerca de Apolo? Dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad. Por eso es que Pablo dice: aunque tengáis muchos maestros, tenéis pocos padres. Aunque tengáis muchos ayos, no tenéis un solo padre. O sea, el único que se daba y era capaz de dar su vida por los corintios era el apóstol Pablo. Está hablando del amor que sentía el apóstol Pablo por los corintios. Por eso dice en 2 Corintios, lea conmigo 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo. Muy diferente a lo que se ve hoy en día en las iglesias. Dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Pablo no estaba buscando los diezmos ni las ofrendas, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Se refiere al amor, a la pasión. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos por ustedes. Por eso, hermano, se refiere al amor. Por eso dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuenta por ustedes. No es que vamos a dar cuenta por los hermanos, no, sino que lo hacemos con tal amor, con tal pasión, que pareciera que nosotros fuéramos a dar cuenta por la iglesia, por cada uno de los pecados de los hermanos. De tal manera, así nosotros pastoreamos. Leamos el versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, hermano, qué hermoso pasaje para entender la relación entre el pastor y la iglesia. La relación que había entre Pablo y Apolo, que Pablo no era cobertura de Apolo, hermano, sino que, como leímos en el versículo 7 del capítulo 3 de 1 Corintios, y en el versículo 8, Apolo y Pablo, aunque Pablo era el apóstol de los gentiles, escogido por Dios, y Apolo era un pastor, ellos eran los mismos, eran iguales, eran una misma cosa. La gran pregunta es: ¿de dónde entonces salen estas doctrinas de las coberturas y de tantas cosas que no están en la Biblia, hermano? ¿De dónde salen tantas doctrinas? El apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 1, de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a las doctrinas de los demonios. Doctrinas de demonios, hermano, porque no es bíblico. No es bíblico, hermano, tantas cosas que estamos viendo en las iglesias. Nosotros, como hijos de Dios amado, debemos escudriñar la palabra, estudiarla cada día, orar, pedirle al Señor discernimiento. Pero usted tiene que querer hacer la voluntad de Dios para que Dios lo enseñe, hermano. Lea la Biblia con un corazón sincero, con un corazón que quiera aprender. Lea la Biblia para aplicarla a su vida. No lea la Biblia para discutir. No lea la Biblia para contender solamente, sino para aplicarla a su vida.
para aplicarla a su vida. Así Dios le enseñará su palabra, le enseñará su voluntad. Yo espero que esto que yo, hermanos, compartí hoy con ustedes a la luz de la palabra, porque lo que hicimos fue leer la Biblia. En este segmento de tu programa La Voz de Dios, lo que hicimos fue leer la Biblia. Si usted lo notó, como usted lo notó, como usted lo escuchó, así fue, hermano. Leímos la Biblia. Y claramente, hermano, queda demostrado que las iglesias hoy en día no todas se están manejando conforme a la voluntad de Dios. No, hermano. Y es lamentable. Es muy lamentable. Pero es cierto. Por eso no hay nada, hermano, que sea más importante que cuando usted escuche a alguien predicar la palabra, usted tenga una Biblia abierta en sus manos y corrobore todo lo que se está diciendo. Vamos a leer, para culminar con esta enseñanza el día de hoy, Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 2. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuche esto: que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, es el mandamiento. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, es un mandamiento. No se puede tolerar a una persona que utilice el evangelio para hacerse rico. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este fue tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra. Yo soy el pastor John Pirela y para mí fue un placer compartir contigo este mensaje acerca de los servidores de Cristo. Hermano, la invitación es para que siga escuchando este programa La Voz de Dios de lunes a viernes a las 7 de la noche por la 95.9 Alégrate. Y los sábados salimos al aire a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía por la 92.7 Buenas Nuevas. También
Los días sábados salimos al aire por la 95.9 a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. Nuestra congregación, la Comunidad Cristiana La Voz de Dios, está ubicada en Sabaneta. Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia. Allí por la pasarela del metro, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo a la tercera cuadra a mano izquierda, allí en esa esquina. Usted no va ni a cruzar, sino en esa esquina. Allí está ubicada la Comunidad Cristiana La Voz de Dios en Sabaneta. También estamos ubicados en Santa Cruz de Mara, vía El Moján, sector Planetario, entre el Ranchón de Luis y el Planetario. Allí en esa calle, al tapón, está la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Allí tenemos servicio los días jueves y domingo a las 7 de la noche. Y en Sabaneta los servicios son los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 9 de la mañana. Si usted vive cerca de la Cañada de Urdaneta, o vive en la Cañada de Urdaneta, o tiene un familiar y quiere recomendarle nuestras enseñanzas y nuestras reuniones de estudios bíblicos, nosotros nos reunimos los viernes a las 7 de la noche en el sector El Taparo, en la Cañada de Urdaneta. Está cordialmente invitado. Para más información, usted se puede comunicar conmigo al 0426-100-7839. Repito, 0426-100-7839. Les recuerdo que si usted quiere escuchar otra de mis enseñanzas, también puede ubicarlas en internet por la página de YouTube. Usted coloca allí Pastor John Pirela y le salen todas mis enseñanzas. Fue un placer para mí estar con ustedes compartiendo este tema de los servidores de Cristo. Espero que haya sido de mucha edificación espiritual para usted, hermano. Dios les bendiga y les guarde. Jesucristo les ama. Muchas gracias por escuchar este programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra.